Marengasca para dar inicio a la charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia y también gracias al Instituto de Cultura por la invitación. Es un privilegio estar en un espacio barroco, aunque ya muy alterado, pero que aquí estuvo un retablo que todavía pues, mis papás conocieron y que pues, por azares del destino de la situación de las familias en los años 40, como vendieron, y ahora está en Riverside, en California. Pero un retablo doméstico maravilloso, con un montón de piezas, no era chiquito, sino que era un retablo grande y estuvo aquí. Bueno, ya el lugar está siendo ocupado también por unas muy valiosas pinturas de José Chávez Morado. Y bueno, pero todavía es mucho barroco, vean el cielo, vean las estrellitas con sus florecitas en las bóvedas, las puertas barrocas, el piso, que es una preciosidad, ¿no? Bien pesado para que respire por la parte de ladrillo y el adorno viene en el azulejo de Talavera con el motivo parecido al que está arriba. Se ve que los antiguos pensaban mucho en las cosas. Bueno, pues nos reúne unas piezas, son varias piezas que veremos al final y bueno, tenemos que empezar abordando lo que es el arte barroco. El arte barroco pues es, como ustedes saben, es un estilo que no nada más un estilo artístico, sino también literario. Hay muchas poesías barrocas, nomás recordemos a Góngora, por ejemplo. Y inició en Italia como muchos estilos del arte antiguo, ¿no? Nació en Italia, se desarrolló en los siglos XVII y XVIII, y después, gracias a los europeos que estaban colonizando América, pues se extendió primero por Europa y luego a Latinoamérica, opuesto por completo al clasicismo, del cual se deriva el Renacimiento, que era el estilo anterior, y se caracteriza por la complejidad y dinamismo de sus formas y por la riqueza de la ornamentación. Sus antecedentes se derivó del Renacimiento, tanto abordando la parte del naturalismo como la del clasicismo, y su antecedente inmediato es una modalidad artística, no llega a ser, según los expertos, estilo, el manierismo, es una modalidad que se dio justamente o que separa o enlaza al Renacimiento con el barroco, ¿no? El manierismo, que se caracterizaba por su falta de naturalidad y por su afectación, y que se dio aquí en México a finales del siglo XVI. También otro antecedente importante del barroco es religioso por completo, el Concilio de Trento, del cual emana la Contrarreforma. Aquí les presento dos piezas de manierismo novohispano. Son dos piezas del siglo XVI, ahí ustedes arriba pueden ver. De hecho, en una de ellas tenemos, la del lado de la pared, tenemos a la Resurrección de Cristo, de Simón Perrins, un flamenco que vino a pintar a México y que tuvo bastante éxito. Es también el autor de la Virgen del Perdón, del altar del perdón de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que se quemó, pero bueno, está la copia. Y el otro, bueno, está en el retablo de Huejotzingo en Puebla, y el otro es un cuadro de Luis Juárez, de principios del siglo XVII, que está aquí en el Museo de Arte de Querétaro. Seguramente es una pieza de un retablo que se destruyó, y bueno, la pieza estaba ahí sobre la Ascensión del Señor. Vean ustedes en la Resurrección la pose tan afectada de Cristo, ¿no? Así como chiquito, le hablaban de una posición como de serpentín. Está los brazos para un lado, la cadera para otro, y también tenemos los mismos soldados también muy afectados, la manera en que levantan las manitas. Y en el cuadro de Luis Juárez está otra de las características del manierismo, la ropa almidonada. Vean cómo está el manto de Cristo, ¿no? Se ve todo como tiesecito, ¿no? Y también ahí tenemos pues algunas de las se están mejorando los amigos, muchas gracias. Y bueno, estos son dos ejemplos de manierismo novohispano, ¿no? Del que todavía nos queda. Bueno, volviendo al arte barroco, a uno de sus antecedentes, tenemos el Concilio de Trento, que se celebró entre 1545 y 1563, es decir, en pleno siglo XVI, cuando estaban llegando aquí los europeos a evangelizar, justamente. Se dio, fue muchos años, porque fueron 25 sesiones, y los objetivos eran responder a la reforma de Lutero
y restablecer la disciplina en la Iglesia Católica. Fue lo que se llama ecuménico, es decir, universal. Se pidió que fueran los obispos, la mayor cantidad de obispos que se pudiera. Los resultados fueron la reorientación general de la Iglesia en cuanto a cuestiones dogmáticas, inclusive la prohibición de la venta de indulgencias, suprimir era muy acostumbrado la cuestión en que los sacerdotes tenían una amante, suprimir, volver a tratar de recuperar todo y también fijar bien sacramentos que Lutero había desaparecido prácticamente, ¿no? Redefinieron la Biblia, hicieron un montón, quitaron por ejemplo los antiguos, aparte de la Biblia, tenían lo que ahora llamamos nosotros evangelios apócrifos y los tenían como la parte B, ¿no? Y de ahí sacaban mucha información. Gracias a Lutero se vio que eso no era oficial, es muy interesante, pero no era oficial. Entonces por mucho tiempo estuvieron prohibidos. De hecho fue una revolución completa. Y bueno, aquí tienen ustedes, Trento está al norte de Italia. Alguna vez se dice, no, Italia está cerca de Roma, para nada. Roma está abajo, en el empeine de la bota, y pues hasta la parte, casi en la línea, pues estaría Trento. Y la otra pequeña pintura es cómo se reunían los diferentes teólogos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con las imágenes? El decreto de 1563. En la última sesión del Concilio de Trento, determinaron usar las imágenes como instrumento de adoctrinamiento, sobre todo la pintura y la escultura. Esto asentó uno de los principios del barroco. El arte dejaba de concebirse como un objeto de puro deleite estético, como había sido el Renacimiento, y era dirigido a una minoría de conocedores, para convertirse en un poderoso instrumento de evangelización orientado a las masas. O sea, cambió por completo los objetivos, cambió por completo, ya no nada más era para deleite estético, tenía que ser bello, tenía que seguir siendo bello, pero la idea era que sirviera para evangelizar y que lo pudieran entender hasta las personas más sencillas. Entonces el objetivo del humanismo, del Renacimiento, fue agradar. El objetivo del barroco va a ser conmover, persuadir, convencer. Completamente diferentes ambos estilos. La consecuencia es que el arte se puso al servicio del dogma. El arte entonces fue un instrumento de propaganda del catolicismo de acuerdo con las directrices impuestas por la Iglesia. Y el barroco entonces, para muchos autores, se conoce como el arte de la Contrarreforma. ¿Qué se recomendó? Se recomendó que las imágenes debían de ser, obviamente, si eran para enseñar, apegadas al dogma, pero también sencillas para que las pudieran entender todos los fieles, que la interpretación fuera realista, para que los temas y asuntos fueran accesibles para todos, y algo extraño, no decoroso, que pues ya, como decoroso es muy subjetivo, lo que es decoroso para mí no lo fue para mi abuelita, y lo que es decoroso para mí, lo que es indecoroso para mí no es para las jóvenes, muchas de las jóvenes actuales. Entonces es algo muy subjetivo, pues me puse a investigar qué era. No quería muchos desnudos, de ahí tantos problemas que tuvo Miguel Ángel con su Capilla Sixtina, con su juicio final, y no querían que fuera, que tenía que ser algo serio, que no moviera risa, eso hizo que convirtieran en cotidianos a todos los personajes, por muy sagrados que fueran. Las recomendaciones, también hubo otra que decía que había que regresar a las raíces judías, dado que las imágenes que se usaban en el Renacimiento tenían origen pagano, obviamente que sí, estaban basadas muchas en la mitología griega y en la mitología latina, más bien en la mitología griega sí, y en la mitología romana, las dos. Eso había confundido mucho a la gente, por lo tanto deberían de abandonar todas las raíces, todas las imágenes de origen pagano y regresar a las raíces judías. Y bueno, el caso más claro es el de Cristo, ¿no? Ahí tenemos el Cristo de Miguel Ángel, que pintó entre 1537 y 1541 en la Capilla Sixtina, en el juicio final, que en realidad pues, es un hombre guapísimo, fue al gimnasio, puede presumir su torso, musculoso, no usa barba, pelito corto. Y el otro es el Cristo de 1600, ya manierista del Greco, que está en el Museo del Prado, en que es
basado en las raíces judías, ¿no? Pelo largo, barbón, todo tapadito, no sabemos si era musculoso o no, porque está todo tapadito. Eso era lo que pidieron, ok, regresar a lo judío, y se tuvo que obedecer. Para algunos, el barroco inició con este elemento, ¿no? Que es, como algunos reconocerán, el famoso baldaquino de Bernini, que se encuentra justamente sobre la tumba de San Pedro y exactamente abajo de la cúpula de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro en Roma, ¿no? Para muchos este es el punto de partida del barroco. Y bueno, vean ustedes las fechas, 1624, cuando empieza a hacerlo, y no le quedó otra, bueno, Bernini era un genio, ¿no? Él fue el que terminó la Basílica de San Pedro, y no le quedó otra más que, si le estaban marcando que tenía que ser todo el arte, ya no podía ser basado en lo clásico, sino que tenía que ser basado en lo judío, pues ahí en el Vaticano tenían una columna de mármol en forma de serpentín, helicoide, que siempre dijeron que le había traído Constantino o sus tropas de Jerusalén, y que era parte del templo. ¿Qué más judío que el templo de Jerusalén? Que bueno, el templo fue construido por Salomón y luego reconstruido varias veces porque lo destruyeron los asirios y luego los romanos finalmente, que nunca se ha vuelto a reconstruir después de los romanos, ¿no? Después de Tito, que lo barrió, y lo único que queda es el muro de los lamentos, que era el muro del segundo patio, el patio de las mujeres. Bueno, ahí tenemos entonces las charamoscas, digamos, en Guanajuato, que había pertenecido al templo de Salomón, y por eso son salomónicas. Bueno, las etapas del barroco entonces fueron en Europa. Primero empezó en Italia y luego se dispersó a Francia, España, Holanda, Flandes, y ahí tenemos periodos de 1600 a 1625, es el periodo de transición, que sería el periodo manierista, y el barroco temprano. De 1625 a 1675 el alto barroco, y de 1675 hasta 1780 el barroco tardío y el rococó. Prácticamente 200 años de barroco, prácticamente. Entonces, bueno, algunas de sus características en la arquitectura va a ser: triunfó la línea curva, se buscaron planos grandiosos, exuberancia en la decoración y especial énfasis en el movimiento. Ahí tenemos nosotros el templo de San Carlos de las Cuatro Fuentes, de las Cuatro Fontanas, en Roma, que bueno, es de Borromini, y que entra y sale la fachada, no es una fachada plana, es una fachada curva, ondulada. Aquí lo tienen. Vean ustedes los perfiles tan solo de la cornisa, ¿no? Hay movimiento, es curvo, y por supuesto que apantalla, que era lo que se quería. Y acá tenemos algo nacional. El interior de Santa Prisca, en Tasco Guerrero, del siglo XVIII. Lo pagó José de la Borda, un minero que tenía muchísimo dinero, y el arquitecto que contrató fue Cayetano de Sigüenza. Es muy interesante siempre ver en este templo, es cuando se sienta uno, vean ustedes cómo hizo estos pilares, como empalmando uno sobre otro para hacer el movimiento, y por supuesto pues hay movimiento, y bueno, ya es churrigueresco que es lo que tiene más movimiento, ¿no? Pero bueno, este templo tiene la cualidad de que está completo, está atascado desde la puerta hasta el fondo de retablos barrocos, ¿no? Porque nosotros tenemos San Agustín y Salamanca, pero San Agustín ya le falta el retablo principal. Ya tiene todos los demás, pero el principal es neoclásico, y Tasco tiene todavía todo, y está lleno desde la entrada, ¿no? Y tiene el movimiento, se sienta uno y uno ve pues el movimiento. Vean las plantas, ¿no? La planta en negro es la planta precisamente de San Carlos de las Cuatro Fuentes. Vean ustedes que en realidad es una planta ovalada. Y en el otro lado vemos la capilla del Rosario en Puebla, que es todo sigue siendo recto. O sea, el barroco en México no llevó muros en curva, todo siguió siendo muy rígido en cuanto a líneas rectas. Y por supuesto ya en el periodo barroco ya vamos a tener
las plantas de cruz latina como vemos aquí, ¿no? Y que nomás imaginemos cuántas tenemos en Guanajuato. En la Nueva España el barroco nos llegó, por supuesto, a través de España en el siglo XVII, y se habla de que el primer edificio barroco que hubo es el templo de San Lorenzo, que fue construido en 1650, ahora está en el centro histórico de la Ciudad de México, en la calle de Belisario Domínguez, o sea, del eje central por Bellas Artes, está Tacuba y hacia el norte, la siguiente calle, si mal no recuerdo, y ahí te topa uno con este templo que por dentro está completamente modificado, ¿no? Inclusive en el ábside está la famosa mano del Padre Celestial moderna que hizo Matías Güeres, ¿no? Está ahí la mano del Padre como creando, y pues de la mano es completamente del siglo XX, muy bonita, pero ya dentro no tiene el barroco que fue. Pero vean ustedes el barroco que tenemos, todavía, como vean ustedes, las columnas son clásicas, pero ya empieza lo decorativo, ya empezaron a poner monitos. Y ya en la parte de arriba, en la cornisa, ya pusieron crucecitas y ramatitos. Al inicio el barroco en Nueva España es relativamente sobrio. Aquí tenemos la basílica, es el ejemplo, y San Roque. Se respetaban los cánones clásicos, es decir, siguen siendo columnas clásicas, con sus capiteles clásicos, dóricos, jónicos, corintios, pero se deja ya entrever que va a haber libertad en la decoración. Ahí tenemos, este es el templo de Santo Domingo, en la plaza de Santo Domingo en México, que ahí todavía tiene retablos barrocos adentro, y vemos pues, ya está ahí, hay relieves, hay figuritas, hay remates, ya hay algunas curvas, ¿no? Las características de la arquitectura barroca novohispana, las plantas van a ser muy sobrias, de una nave, de 3 naves, las catedrales de 5, de planta de cruz latina. En las plantas no se va a expresar la movilidad del barroco, va a haber predilección por las plantas de cruz latina o de una sola nave sin crucero, como los conventos de monjas. En edificios religiosos, ¿qué es lo que va a resaltar en el barroco? Portadas, cúpulas y torres. Aquí las ciudades, aquí en Guanajuato no, lástima que han levantado, se ha permitido que muchos edificios les pongan otro piso, pero era muy interesante desde la Plaza de la Paz, que uno volteaba y veía, todavía ves hasta San Roque, de algunas partes se podía ver hasta cúpulas y torres. Y bueno, si nos subimos al Pípila todavía vemos una gran cantidad de cúpulas y torres y las portadas. El barroco en México está en fachadas, cúpulas y torres. Y por supuesto, donde queden retablos, pues hay retablos adentro. En los edificios, en el interior, siempre, cuando todavía nos queda como estuvo, está muy ornamentado con retablos, y en ocasiones también los muros se decoran. La arquitectura civil será como esta, estamos en una casa barroca, patios cuadrados rodeados de cuartos, ¿verdad? Esta casa fue una casa señorial, pues era la del Marqués de Rayas, aunque podamos pensar que el patio es muy chiquito para haber sido la casa de alguien con tanto dinero, pero bueno, es que la topografía de Guanajuato no nos permite hacer patios grandes, ¿no? Cuando yo era niña no había bien de jugar al fútbol los niños. En las lamas era el mejor lugar, esperaban a que se secaran los restos de las minas, y en las lamas, y en los callejones, en las plazas, ¿no? Los señores más grandes se enojaban porque les caían pelotazos, pero es que no había dónde, porque aquí no había espacios planos, y pues aprovechó desde acá atrás, desde los hospitales, pues, viene la casa hasta Pocitos, una casa grande, pero el patio es cuadradito, y con sus pilares todavía de madera. Aquí tienen ustedes un ejemplo del siglo XVII de los conventos de monjas. Los conventos de monjas siempre se van a caracterizar porque tienen 2 puertas gemelas, dicen los arquitectos, pareadas. Vean la decoración barroca. Y lo tuvieron que hacer, y bueno, este es el templo de las Rosas en Morelia, ¿no? Que es uno de los 2 templos que en Morelia tiene retablos barrocos, ¿verdad? Porque ni la catedral le quedaron, pero aquí sí, tiene 3. Es un templo muy bonito. Desafortunadamente no lo abren mucho, más que casi cuando hay misa, ¿no? En el interior, vean los retablos, ahí lo tienen abajo, el principal y los 2 laterales,
No, acuérdense, estos templos no son de cruz latina, son 2 naves para poder acomodar las 2 puertas, porque donde debía de estar la puerta principal está el coro, que lo tienen arriba. Entonces ahí el coro estaba comunicado con el convento, que ahora es el Conservatorio de las Rosas, la escuela de música. Entonces todos tienen un esquema, todos los edificios de monjas, las monjitas podían entrar al coro, y en el coro de arriba sí en realidad su vida. Hay pinturas donde se ven cosiendo, platicando, rezando, y en la parte de abajo las enterraban, era su cementerio. Y había unas pequeñas puertitas, que en este caso está a un lado, está en el lado del lado mío, una pequeña, que se llaman cratículas, por donde el padre había una ventanita y por ahí les daba la comunión, venía hasta acá darle la comunión. No debían de ser vistas por nadie, por lo tanto se les ponían unas grandes cortinas para que pudieran estar escuchando la misa, pero que nadie las viera, y podían oír el ruido que ellas hacían adentro, pero no las veían, no se debían de ver, ni por su familia. Era una cosa así. Bueno, por eso quitaron la cruz latina, para poder meter en lugar de la puerta principal el coro, y entonces como debía haber 2 puertas, las parearon, y esa es la característica de los conventos de monjas. Casi todos se dieron en el 17. En Morelia hay 2, aparte de este hay otro, de las monjas, y bueno, en Salvatierra hay 1, aquí no hubo. En los lugares mineros prohibieron que hubiera monjas. Era tal el libertinaje que daba el oro y todo eso, que prohibieron que hubiera conventos de monjas. Entonces, pues nosotros no tuvimos, podríamos haber mantenido. Que hubiera conventos de monjas dependía de la capacidad económica del pueblo, porque la ciudad debía mantenerles. Ellas hacían sus monadas, ¿no? Inventaban el mole, inventaban las ollas de bogada, hacían un montón de postres, hacían ropita para niños chiquitos, ropones, ropa para sacerdotes, hacían muchas cosas, pero a veces que no tenían dinero porque no les mandaban a hacer nada, pues tocaban una campanita y el pueblo entonces sabía, el vecindario, que no tenían que comer, y entonces ya todo el mundo salía corriendo de su casa con frijolitos, arrocito, lo que tuviera, y tenían el famoso torno que daba vuelta, y ahí ponían, la gente tocaba la campanita y decía, ya llegué, y entonces ya iban las monjitas, daban vuelta, hagan de cuenta que yo era la monjita, aquí está la pared, este es el torno, y tiene aquí madera, entonces aquí ponen la comida, yo lo giro, y ya aquí se quedan sin comida. O cuando yo vendía cosas, yo ponía las cosas aquí, las giraba, las recogían y me ponían mi dinero. Todavía hay un torno en Pascua, ¿no? Interesante, porque uno puede ver a las monjitas, se asoman, pero a través del torno, allá atrás de la basílica, venden su famosa medicina para la tos, venden sus cremas muy buenas para la cara y una buena de cosas más que ellas hacen. Entonces, a mí me gusta ir porque, aunque sí las puede ver uno, porque se asoma la monja y dice, no tengo cambio. Entonces, el torno nada más sirve para que pongan las cosas y uno pone el dinero, sigue siendo así, antiguo. Acá tenemos un caso, otra vez Santa Prisca de Tasco. Vean el trabajo de las torres, el trabajo de la cúpula con sus gajos con azulejos y la portada, que también es muy bella. Y aquí tenemos a Valenciana en Guanajuato, no tiene 2 torres. 2 torres era para parroquias, ¿eh? En las parroquias es el lugar donde se bautiza y se amonesta uno para casarse. Los registros están en las parroquias. No había registro civil, por eso si queremos saber cómo era la vida, cómo era la cuestión demográfica, hay que ir a las parroquias. Muchos historiadores van a las parroquias, hojas de los libros de bautizo. Entonces ya ahora tienen que estar a la vista de los empleados para que no hagan hojas, porque están perdidos hasta libros. En la basílica de aquí, desde los años 60, está perdido un libro del siglo XVII. Entonces ya tienen mucho cuidado, porque es lo único que nos indica quiénes vivían, cuántas gentes, y de hecho se le ponía muy chistoso, de la casta Loba, de la casta Coyote, de la casta Salta para atrás, ponían la casta que para nosotros es ya no podemos entenderlas bien, pero bueno, ahí ponían muchos de los casos. Y bueno, ahí estaban los registros. Las parroquias tenían derecho a tener 2 torres. Las que no son parroquias, nomás una. Por eso Valenciana nomás tiene una. Aunque tiene pila bautismal, jamás ha sido parroquia. Y San Diego tiene una. Y Belén tiene una. Belén ahora es parroquia, pero se hicieron parroquia en el 1975. La única parroquia que ve en Guanajuato era la Basílica, que tiene 2 torres. Y por un lado podemos ver en Valenciana su bella cúpula, aunque vean que el remate ya se cayó.
Ahí hay un problema enorme de vibraciones, por tanto tráfico pesado que hay, y por las explosiones abajo, ¿verdad? Que ya los mineros llegaron a un acuerdo quien cuida los monumentos, porque abajo de Valenciana hay una excelente cantidad de plata y la tienen, no la han podido explotar porque tiran el templo, ¿verdad? Entonces todo el mundo brinca. En esta fotografía ven cómo hasta los techos decorados es Valenciana. Todo está decorado, techos, muros, de los muros tienen los grandes cuadros que son cuadros ya del 19, pero vean cómo los techos están decorados. Era parte del barroco, decorar, poner figuritas donde se pudiera. Y bueno, aquí tenemos dos patios cuadrados, aquí tenemos uno, ¿no? Como les decía, pero son guanajuatenses. El de arriba es la casa de Don Lucas Alamán, una casa barroca, que hace poquito se convirtió en hotel. Todavía ahí vivieron unos amigos, una amiguita mía de cuando yo era chiquita, Elvirita Gutiérrez Márquez, hermana de Huichol, que fue alcalde. Ahí vivían y ahí íbamos a sus fiestecitas. Nos daba miedo. Siempre pensamos que había fantasmas, entonces íbamos al baño como de 3 en 3, pero ahora es un hotel. Y abajo tenemos, que es una lástima, la casa de Balón de Galvez, y ahora pues es para bailar música tropical. Por lo menos este anuncio no lo han dejado caer, ¿verdad? Pero son patios cuadrados con cuartos alrededor. Las variantes del barroco del siglo XVII obviamente es el salomónico, ya lo dijimos, pero hay otras más: estriado como la basílica, tritóstilo como muchas iglesias de Oaxaca, tablerado como San Roque y como Morelia, están los conventos de monjas. Y en el siglo XVIII aparece, que dicen que esa es la principal característica del barroco mexicano, es el churrigueresco, ¿no? Veamos el libro del arquitecto Villegas, ¿no? El gran signo formal del barroco, pues habla de que es el estípite el que nos va a distinguir siempre. El anástilo cuando se pierden los apoyos, y el neóstilo, que es cuando ya está el neoclásico, el estilo que sigue en la Academia de San Carlos en México, pero aquí seguimos haciendo alguna forma de barroco. Aquí tenemos salomónico, vean. En el lado de allá está San Cristóbal de las Casas, ¿no? San Cristóbal de las Casas. Vean las columnas salomónicas, un churro. Y vean la otra cosa tan bonita que no saben dónde está, en Silao. Es la parroquia de Silao y tiene un salomónico padrísimo. Nosotros no tenemos salomónico. Fue mellado salomónico, pero ya está todo destruido porque por alguna extraña razón orientaron mal. Ellos que eran expertos en orientar, mellado lo pusieron de cara al viento, ¿no? Y acá tenemos pues algunos de los barrocos salomónicos más famosos del país, ¿no? Uno, el del lado de allá, que es una preciosidad, se habla que es uno de los 3 mejores del país, en la Sierra de Hidalgo, en un pueblo que se llama Mestitlán, todavía en manos de los agustinos, dejado de la mano de Dios. O sea, cuesta un trabajo llegar allá. Es un caminito que se sale de la carretera que va para Tampico, que era de segunda y ahora es de cuarta porque no le han vuelto a meter asfalto. Es muy bonito el camino y tiene visitas del siglo XVI para que los agustinos pudieran ir a evangelizar y tuvieran dónde quedarse a dormir, capilla chiquita. Y llegamos a ese templezote, ¿no? Del siglo XVI, pero con retablos del siglo XVII, y el otro que está en Tlaxcala, ¿no? En la ahora catedral, que fue el convento de los franciscanos, que está lleno de retablos salomónicos. Vean ustedes el estriado de nuestra basílica. Vean cómo los apoyos de abajo son strings, rayas. Por eso ese es barroco sobrio. Ya es barroco. De hecho, la torrecita grande es muy sobria. Y cuando en el siglo XVIII, porque esta iglesia es del siglo XVII, cuando decidieron hacerle la otra torrecita porque la necesitaban porque era parroquia, y ponerle el reloj, pues ya la otra es churrigueresca, ya le tocó hacer la ureña. Ya eso tiene, aunque está chiquita, tiene mucho más trabajo. Y el tritóstilo, vean, la tercera parte de abajo es diferente del resto de las columnas. Para saber cuál es la modalidad del barroco en la arquitectura hay que fijarse en los apoyos, sean columnas o sean pilares o pilastros. Entonces, vean, la parte de abajo es diferente del resto y es la catedral de Oaxaca. Oaxaca tiene mucho tritóstilo. Y luego el barroco tablerado en la catedral que es una rayita, como un rectángulo grabado en las pilastras, en la catedral de Morelia y en nuestro templo de San Roque, ¿no? Tablerado, es un barroco sobrio, bien sobrio, pero es barroco.
Y bueno, después ya llegamos al siglo XVIII, donde aparece el churrigueresco. Ahí pues puse dos de nuestros mejores ejemplos, ¿no? El churrigueresco se distingue por el apoyo, que es una pirámide truncada e invertida con un cubito y el capitel y su base. Este señor este es un estípite, este señor que está siendo quemado. Tenemos el estipo, que es la parte que se ve en fuego, que es la pirámide trunca y invertida. Luego tenemos el cubo, allá donde está el dinerito, la bolsa de rico malpatón. Y a medio arriba el capitel, que está aplastando al rey, ¿verdad? Ese es un estípite y esa es la característica del barroco. Y aquí Guanajuato es de las ciudades que más estípites, churrigueresco, estípite tiene, ¿no? La compañía que está en el otro lado y que se habla que es una de las 3 mejores portadas del país en churrigueresco, la compañía San Diego, Belén, Cata, Valenciana, Pardo, San Diego en una parte, San Francisco, estamos llenos de churrigueresco, porque el dinero se tuvo en el siglo XVIII. O sea, somos patrimonio de la humanidad gracias a las bonanzas de los mineros, y fue en el siglo XVIII. Y luego tenemos los interiores, ¿no? ¿Dónde empezó el churrigueresco en México? En el retablo de los Reyes de la Catedral de México. ¿De aquel lado? Pues la gente sentía que se movía el piso, claro. Lo que era un exceso de movimiento. Y luego a las 12 del día que daba el sol, pues uno pensaba que estaba entrando al cielo. Era lo que querían. Y en el otro lado tenemos el retablo principal de Valencia. También churrigueresco. El anástilo, es decir, donde ya no se ven los apoyos, aquí en Guanajuato lo tenemos en esa portadita que fue de marfil y que ahora está en el patio jesuita de la Universidad de Guanajuato. Volvieron a ponerle su portada al templo de marfil con otra cantera y no les quedó igual. Eso les falta un santito, ¿no? Y pues cuando contamos los santitos que podía haber aquí, o sea, allá le pusieron un nicho de más, entonces no falta ningún santito. Lo que pasa es que allá le pusieron un nicho de más. Esta es la portada original. Vean que los nichos están sobre donde debía ir la columna. Y del otro lado tenemos ese pequeño retablo doméstico que fue de donde ahora es la Comercial Mexicana, de la ex hacienda de Santa María de las Flores, y que pues era una hacienda de beneficio de los Sotero, los hermanos Sotero. Y cuando en los años 60 ahí se pusieron la central camionera de Guanajuato, donde ahora está lo que es la Comercial Mexicana, en la casa que, si se fijan, todavía es barroca, tiene guardamalletas, ahí pusieron tránsito. Y era la mera época de que el gobierno no quería saber nada de lo religioso, y gracias a Dios, en vez de venderlo, tuvieron la decencia de entregarlo a la iglesia. Y bueno, está en la basílica ahora, después de un caminito ahí que estuvo en Valencia en un tiempo, ahora está en la basílica, en lo que llamamos la Sala Mariana. No tiene apoyos, ¿ve? Anástilo, sin apoyos, quiere decir. Ya la última etapa del barroco. Y bueno, lo último ya es, bueno, estos son 2 retablos, el de la enseñanza en México, no se ven los apoyos, con cuadros de Cabrera enormes a los lados. Y el que está del lado mío, hay que ir a Comonfort, ahora es Pueblo Mágico. Ese es uno de los retablos del templo parroquial de Comonfort, que fue franciscano, ¿verdad? Y que tiene 4 retablos, 2 grandes y 2 chiquitos. Además de que en el templo de la entrada a la ciudad, viniendo por San Miguel, está el templo de los Remedios con más retablos barrocos. Y que dice uno, ¿por qué va subiendo uno? Porque está sobre un basamento piramidal. Ya hay otro basamento que se ve desde abajo, en el cerro, que lo han estado explorando desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ahí tenemos 2 estilos de anástilo. Y el neoestilo, que es cuando ya se murió, ya estaban haciendo neoclásico en México. El ejemplo más claro es la parroquia del Lago de Moreno. Se distingue por esos como hoyitos que tienen para aritos con dibujitos, que a veces ahí meten escultura. Y por supuesto, aquí en Guanajuato lo que tenemos neoestilo es la portada lateral de la compañía. Bueno, y ahora pasamos a la pintura. En el siglo XVII, pues a Baltasar Echavarría, que es el hijo de Baltasar Echavarría Orio, y que aquí tenemos el famoso Chávez de los azules, porque le gustaba poner azulitos, como ven, tenemos a San Juan Bautista, bien caracterizado de acuerdo con lo que la iglesia decía. Él dijo, he ahí señalando a Cristo, al otro lado del Jordán era Cristo, he ahí el Cordero de Dios, el Mesías, ahí está el corderito, y con su crucecita donde tiene un listoncito donde dice sus palabras en latín, Exum agnus Dei, he ahí el Cordero de Dios. Algunos lo ponen todavía como manierista, pero ya está en el límite.
Y aquí ya tenemos plenamente barrocos. Sebastián López de Arteaga es un europeo que llegó y pintaba lo que llamamos tenebrismo, que empezó con Caravaggio y sus compañeros en Roma, muchos oscuros y resaltando algunas cosas, y luego en España tenemos a Rivera, el Españoleto, y aquí tenemos pues a López de Arteaga. Vean que lo que resalta la luz es el cuerpo de Cristo. Y aquí Santo Tomás metiendo el dedito, ¿no? Y bueno, José Juárez es el colmo del barroco, ¿no? Hijo de Luis Juárez, que era manierista. Él pinta este Martirio de San Lorenzo y no le pudo poner más cosas porque ya no tuvo lugar. Luego tenemos Baltasar Echavarría, que es de la tercera generación, en la sacristía de la Catedral de Puebla, un triunfo de la iglesia. Antonio Rodríguez, yerno del anterior, de José Juárez, con Susana Agustín. Bueno, llegamos a Cristóbal de Villalpando, ¿no? De lo máximo del barroco, en esa Virgen del Apocalipsis que está en la sacristía de la Catedral de México. Ahora le cobran a uno una cantidad módica como 20 pesos y entra uno y ve todas las maravillas que tiene la sacristía de la catedral. Es chiquita pero atascada de tesoros, ¿no? Tiene inclusive hasta un cuadro que se supone que es de Murillo, ¿no? Y luego, pues, en Guanajuato tenemos un Villalpando, esa adoración de los reyes. Ahí está expuesto ahorita en el Museo Nuevo, frente al principal. Ahí tienen ese cuadro. Ese cuadro nos lo dejaron los jesuitas y es de Villalpando. O el otro gran artista del barroco contemporáneo de Villalpando es Juan Correa, ¿no? Que también este cuadro está en la Catedral de México, ¿no? En la sacristía. Es la Asunción de la Virgen. Ya subió y miren cómo viene su hijo a recibirla, a darle la bienvenida. Ya está su tronito ahí cerca del que su hijo acaba de desocupar, junto al Padre y el Espíritu. Y abajo los apóstoles, ya se fue. Enorme cuadro, ¿no? Con la característica de este señor muy interesante, porque para poder yo tener un taller de pintura en la colonia, aparte que tenía que hacer todos los exámenes que tenía que hacer, no nada más de pintura, sino de religión. Aparte de eso, yo tenía, y costaba mucho la educación y luego pagar los exámenes, yo tenía que, y no es película de Harry Potter, yo tenía que tener sangre pura. Y sangre pura significaba ni judíos ni negros. Él era 3/4 de sangre negra. Su papá era mulato. No, su papá era negro y su mamá era mulata. 3/4. Y fue tan genial que pudo tirar la barrera de la raza y pudo poner tallos. ¿Verdad? María Guevara tenía por ahí un cuadro muy padre también de una Virgen del Apocalipsis, donde el niño, Dios es negrito, que nos presentaron en algunas partes, ¿no? Bueno, pasamos a los hermanos Rodríguez Juárez, ¿no? Nietos de Luis Juárez, no, bisnietos de Luis Juárez, nietos de José Juárez, hijos de Antonio Rodríguez, son los hermanos Juan y Nicolás Rodríguez Juárez. Ellos trabajaron en el brinco del siglo XVII al siglo XVIII. Algunos dicen que es mejor Juan, que hizo esta transfiguración que está en la Profesa. Otros dicen que era mejor Nicolás. Ahí está San Carlos Borromeo. Cuando vayan a la basílica y está aburrida la homilía, volteen a ver en la cúpula las pechinas, los amigos de San Ignacio, de Nicolás Rodríguez Juárez. O sea, pudimos pagarle, ya estaban las bonanzas y pudieron pagarle a los mejores de su momento. Todavía no aparecía Cabrera y ya se habían muerto los Villalpando y Correa. Entonces le pagaron a los mejorcitos de entonces para poner sus pechinas, que son enormes. Cuando las restauraron, no los ve chiquitas, no, son unas cosotas, ¿no? José de Ibarra, Miguel Cabrera. Este cuadro de Miguel Cabrera es un cuadro de gran formato que está en el coro de la compañía. La colección de Miguel Cabrera de la Basílica, de la vida de la Virgen, ahí tenemos la entrega de la niña al templo, lo que llama la presentación. Y luego tenemos una de las Vírgenes de la Luz en la Basílica hay dos. Luego tenemos a este personaje tan interesante, Juan Patricio Morlete Ruiz, que era de San Miguel Allende. Tuvo un taller chiquito, pero para muchos él pintaba mejor que Cabrera. Y para muestra nosotros tenemos el cuadro de abajo de la universidad, que está en la biblioteca Armando Olivares, en un homenaje
al obispo Juan de Palafox. Luego que se murió Cabrera, pues el ganón fue Francisco Antonio Vallejo. Este Francisco Antonio Vallejo pintó los cuadros de la sacristía de la basílica. Hay mucho de él, por ejemplo, en San Luis Potosí, pero aquí, recuerden que la basílica, la sacristía es el cuartito de junto, que ahora le llamamos, ahora le llaman como sacristía, y la parte de atrás parejita del templo era una calle, sí, una callecita, y decir, hace fue la luz seguro, ¿verdad? Y esa callecita la pidió la basílica, era una calle muy angosta, es decir, la basílica era una isla. Y entonces pidieron la calle de atrás al ayuntamiento, y es muy chistoso cómo el ayuntamiento dictaminó, ¿qué más que se fue la luz? El ayuntamiento dictaminó, que pues sí se la iban a dar a la basílica para que pudiera hacer crecer hacia atrás su sacristía, una sacristía más grande, entonces nada más era parroquia, que al cabo que esa calle en la noche era muy oscura y allí había espectáculos que daban los gentes amorosas, ¿no? Entonces bien chistoso, le regalan la calle de atrás a la basílica y ahí hace la sacristía, donde ahora es la notaría, la cochera, donde están las criptas, todo eso es una calle. Todo eso, prendemos otra vez la computadora, ¿no? Sí, prendemos. Sí, porque ella no quiso. Y entonces, ya se le ha muerto Cabrera. ¿A quién le vamos a encargar las pinturas? Pues a Vallejo. Entonces, en la sacristía, las pechinas son los evangelistas y son de Vallejo. Hay un cuadro grande que no se alcanzaron a apreciar de la última cena para que el sacerdote se concientizara de que iba a volver a repetir la última cena. Y hay dos cuadros, uno de los cuales estaba ahí, uno es de San Juan de Nepomuceno y no recuerdo si fue el que estaba ahí o el de San Andrés Avelino. Las 4 pechinas y 3 cuadros de Vallejo. De formato grande, las que no son pechinas, las pechinas son chiquitas. Pero, bueno, fue que contrataron. Y luego después, tiene clave. Cena. Y luego en cuanto a escultura barroca, casi siempre fue anónima. Hablar de tableros, pero está costando trabajo a los investigadores encontrar quién los hizo. Aparte había una escultura chiquita que se llama escultura doméstica que podían comprar la gente adinerada para tener en su casa. Y se habla de 2 escuelas, ¿no? La de México, Puebla y la de Chiapas, Guatemala. Santeros de categoría diferentes. Ahí tenemos este retablito churrigueresco que perteneció al templo de San Juan de Rayas, el que se hundió allá en la zona de las minas, cuya portada está en palo, y los 2 retablitos están en cata. Y luego tenemos estos retablitos que el del lado de allá es de San Miguel Allende, ¿cómo se llama? Del templo de Loreto, de la casa de Loreto, hay que ir ahí, es un espacio precioso. Y el otro, donde dice Pedro José Rojas, ese es el autor del retablo. Era un retablo de los cruceros, que son los más grandes que se conservan en San Agustín de Salamanca. Ese es el dedicado a San José. Sin nada de pintura, pura escultura. Aquí tengo algunos ejemplos de escultura doméstica, ¿no? En el Museo del Carmen de Nacimiento, que alguna vez, una Navidad ahí con un amigo que está ahí atrás, Víctor, fuimos a ver los nacimientos que estaban exponiendo. Y el Museo Amparo tiene esa Virgencita de Guadalupe. Y de repente, pues encuentro uno con los anticuarios, muy maltratada, menos maltratada, y a veces carísima, no incomparable. Por supuesto, hicieron muchísimos crucifijos, porque la gente los quería tener en su casa. Quiero decirles que hubo artistas de todas las categorías, ¿no? Entonces yo no tenía mucho dinero, iba con el señor que estaba aquí por la barranca, por el terremoto que había ahí, me acuerdo de un señor que hacía retablos de esos de dar gracias por el milagro que me hizo, y él me lo hacía a un precio módico que yo podía pagar. O sea, claro, si yo le cargaba la escultura a un señor que estaba en México, pues me cobraba 10 veces lo que me había costado la otra, ¿no? Como ejemplos de obras también de arte tenemos el púlpito de Valenciana, ¿no? Que en algunas partes viene como que es de la nao de Filipinas, pero María Guevara nos decía que hay documentos de que se hizo en Querétaro y con madera de naranjo.
Tiene ilustraciones de nácar. Y bueno, la piana de la Virgen de Guanajuato, ¿no? Que fue regalo del señor de aquí de esta casa, si no recuerdo, para la Virgen de Guanajuato, de plata maciza, que afortunadamente el día que se lo metieron a robar en el tiempo de Salinas de Gortari, bueno, no se la robaron, yo creo que porque era plata, porque es un trabajo lleno de, iconológicamente, también muy interesante, ¿no? Y ahora pasamos pues a las piezas del mes de aquí. Tienen esta Santa, de las piezas barrocas que alberga las colecciones de los museos de la Casa de la Cultura, que son, me dijeron el otro día, ¿cuántos museos son? 7, ¿verdad? 7. Empezamos el de Pastita, de los Chávez Morado, luego tenemos este museo, luego pasamos a Diego Rivera, luego pasamos a los dos de la Plaza de la Paz, que son el de los Poderes y el de la Casa Rull, y luego pasamos a de Purísima, que es el nuevo museo que hay que ir a ver, el Purísima del Rincón, dedicado a Hermenegildo Bustos, y el de Silao, que es el que está dedicado a los hermanos Chávez Morado. Esta pieza la encuentran en el Museo de Diego Rivera, anónima. Yo pienso que sí puede ser del siglo XVIII, de finales, y es óleo sobre tela, Santa Catalina de Alejandría. Me voy a pasar aquí a explicarles quién es Santa Catalina de Alejandría. Es de las mártires del siglo III, cuando fue las grandes persecuciones contra los cristianos. Ella vivía en Alejandría, la segunda ciudad del imperio, ahora en Egipto. Esa ciudad se encuentra en Egipto, ahora pertenece a otro país, pegada al mar Mediterráneo, rica, guapa, de buena familia, y aparte algo que no se acostumbraba mucho entre las mujeres de entonces, una mujer muy preparada. Cuando llega Magencio, pasa por ahí Magencio, emperador, que era un burócrata, pues pregunta quién es esa dama, y pues le explican, y pues lo raro que no estaba casada, pues no, ella es rica y puede mantenerse, y es cristiana, pues no se quiere casar. Entonces él hace que se la lleve y le empieza a querer convencer de que deje el cristianismo. Esta señorita era completamente ilustrada, y pues ¿qué puede responder el pobre emperador, que era vilmente un burócrata? Y entonces trae sabios para que discutan con ella, los convierte ella a los sabios. Entonces el emperador furioso manda a matar a los sabios, y está tan enojado con ella que ordena que la maten con esa rueda que ven ahí abajo, a un lado muy oscura, que tenía navajas, que le pasan las navajas, pero según la tradición la rueda se rompió y se vio obligado a mandar que la decapitaran con la espada que ella trae en la mano. Entonces el azul marino viene, los atributos que ella puede llevar, la palma, que es para cualquier persona que fue martirizada. Ella trae una corona o diadema dorada porque era como una princesa. Trae la cabeza descubierta porque es señorita. Antiguamente las mujeres casadas se cubrían la cabeza. Yo todavía me acuerdo cuando yo era niña, las mujeres que venían a los ranchos a vender verduras o algo, las casadas traían su rebocito puesto, y las que no eran casadas traían el rebocito en la espalda, o se les veían sus trencitas, ¿no? La rueda con navajas, que puede estar rota o no, la espada, y a veces le ponen una cabeza en sus pies, que es la cabeza de Magencio. Por supuesto que, como su suplicio iba a ser con una rueda, va a ser la patrona de todos aquellos que manejan ruedas, como carreteros o molineros. Y los molineros incluyen no nada más los de harina, sino también los de piedra. Por eso es una de las patronas en esta zona, porque todas las haciendas de beneficio la tenían como su patrona. Regresemos a la anterior para que la volvamos a apreciar. Vean que tiene su pedacito de rueda, ahí tiene recargado su bracito izquierdo, ahí se ven las navajas. Trae su palma, trae su cabeza descubierta. El pelo rubio es sinónimo de belleza en el tipo colonial. Y vean su vestido de brocado, o sea, cumple con todo. Entonces, esta la podemos contemplar en el Museo Casa Diego Rivera. Hubo una fuerte devoción en la colonia por lo que llamaban vírgenes y mártires. Vírgenes porque en las vírgenes eran señoritas. Les explico a mis alumnos, señorita quiere decir que no ha tenido relaciones sexuales, porque ya no entienden. Bueno. Y la otra cosa es que eran mártires, se las echaban por ser cristianos. Entonces hay una gran devoción por Santa Bárbara, Santa Catalina de Alejandría, Santa Inés, Santa Águeda, Santa Lucía, Santa Polonia, Santa Úrsula, son un montón, ¿verdad? Otra pieza es este arcángel
ángel más bien arcabucero, que en lo que me mandaron de aquí decía que se llama Letier. Él es una terminación muy del nombre de los ángeles, pero seguramente la tiene por algún lado, pero yo no se la alcancé a apreciar, porque no pude hacerlos muy grandes. Este está en el Palacio de los Poderes, anónimo, del siglo XVII, óleo sobre tela, de la Escuela de Pintura de Cusco, Perú. Me paso acá a la siguiente, que este está en Perú todavía, en donde es en Sudamérica, donde van a pintar ángeles con arcabuces, es decir, con unos antiguos rifles de los antecedentes. Esto es una cita que tomé de un texto que se llama Ángeles Apócrifos de la América Virreinal, pero todos están en Sudamérica, de ese señor que se llama Ramón Mujica Pinilla, y dice: estas figuras forman parte de la temática de los ángeles combatientes que portaban banderas, tambores, trompetas, espadas y lanzas, a la manera de una escuadra militar, y que se popularizó la segunda mitad del siglo XVII en Cusco y en la zona del Titicaca. Entonces también hay en Ecuador, y son famosos. Son muy curiosos porque aquí tienen las alas y en realidad es un noble soldado, un soldado noble. Trae un sombrero con pluma, con una joya, trae una ropa elegantísima, trae unos zapatos con moño. Nada más porque tiene alas, pues le ponemos que es ángel. Vean el que tenemos aquí, es igual. Vean sus zapatos, vean su traje con sus mangas bien amponas, su sombrero con pluma y su arcabuz. Y pues sí, ahí están sus alitas rojas atrás. Entonces, no se hicieron en México, estos vinieron de Sudamérica, de la Escuela de Cusco. En Cusco les ponían a la ropa le ponían muchas florecitas. Y luego este retrato que, bueno, ahí apelé a mi querida amiga María Guevara, que está aquí presente, el retrato de doña Mariana Reynoso. Así me lo pasaron. Ahí decía nomás, retrato de Mariana Reynoso. Ya le puse yo el doña y el de. Está aquí en este museo, anónimo, y no es del siglo XIX, ella fue del siglo XVIII. Y óleo sobre tela, yo decía, qué dama tan elegante. Esta señora fue de clase alta, no cabe duda. Pues claro, la nuera del Marqués de San Clemente, que tenía su casa donde ahora es el Palacio Legislativo, aquí en Plaza de la Paz. El primer noble que tuvimos en Guanajuato fue antes que el Marqués de Reyes, fue el Marqués de San Clemente. Y el Marqués de San Clemente era hermano de la señora que fundó la universidad, de Josefa Teresa de Busto y Moya. Claro que tenían dinero, claro que tenían posición, claro que tenían influencias, claro que podían andar vestidas así y más, porque hay que ver lo que tiene en el cuello, ¿no? Entonces yo sí me decía, ¿quién será Mariana Reynoso? Pero como María Guevara estudió mucho las clases, la vida cotidiana aquí, y sabe mucho de negros y también de otros, de las clases altas, en su tesis de doctorado, pues le hablé por teléfono y le dije, Mariquita, ¿me harías este gran favor? Y me dijo, pues el alma del Marqués de San Clemente. Y me mandó este retrato, que está en el libro de Mariano González Leal, que se llama Crónicas de un Palacio, que publicó el gobierno del Estado, y que tiene todo el texto abajo del nombre completo de la señora, puros apellidos compuestos y como 4. O sea, no, era Lojay de Lojay. Diría el presidente López Salvador, sí. Bueno, ella es la mamá, me explicaba María Guevara, es la mamá de su hijo, fue el que perdió el marquesado. ¿Por qué perdió el marquesado? Si uno quería ser noble, también tenía que tener sangre pura. Otra vez regreso a Harry Potter. Y el muchacho se enamoró de una de las sirvientas que era medio negra. Y pese a todo lo que le dijeron, se casó con ella y perdió el marquesado. Entonces, ahí la tenemos a la señora. Vean su traje de brocado, vean su rosa en la mano, vean lo que tiene en el cuello, un joyel. Es una señora, evidentemente, no cabe duda que una señora de la alta sociedad. Bueno, en el inicio de la colonia solo se hacían retratos de gente, reyes, virreyes, obispos y nobles. Esta señora era noble, la anterior. En el siglo XVIII se incrementaron notablemente la producción de retratos y hubo, entre otros, de monjas. Hay muchas monjas coronadas el día de su toma de hábito, como tenemos a esta monja tan bonita,
con su corona, que nada más se ponían el día que tomaban hábito y las enterraban con ella. Las que salen en los museos seguramente salieron de panteones. Y bueno, ahí ella se ve que esta chica era de clase social alta, le regalaban a ese niño Dios y el gran medallón que se ponía, ¿no? También, por ejemplo, en el siglo XVIII ya pintan cosas como castas. Estas son de Cabrera, ¿no? Y ahí ustedes verán que dice hijo de español e india, mestizo. Ahí está la mesticita, el español vestido muy alto, muy adornado, ¿no? Y del otro lado tenemos hija de mulato y de india, coyote. Ahí está el coyotito ahí, cargado por su mujer, por saber qué onda, porque pues no todo el mundo sabe. Y se ve que la gente no está bien vestida, trajecitos, vean que están vendiendo productos del campo, tiene su burrito. Y bueno, en el otro caso, pues están muy bien vestidos. Pasamos a otra de las piezas, San Miguel Arcángel. Está en el Museo de Olga Costa y Chávez Morado, anónimo. Ahí me pusieron que tiene balanza, pero por más que se la busqué, no se la encontré. Es una talla de madera modelada y policromada, ¿no? De hecho, dorada. Vean las alas doradas, es un trabajo de estofado. El estofado es un trabajo que viene de Europa, pero lo aprendieron a hacer muy bien los indios. Después de que está la escultura, se pone yeso, luego se le pone oro. Bueno, el famoso oro, la resina, la silla, este color guinda, que se ponía y encima se pegaba oro. ¿Con qué? Con un líquido, se pegaba al temple, con agua, con clara de oro, se iban pegando las hojitas, que cuando ya quedaba todo dorado, entonces con pintura al temple, con los colores que quisieran, pintaban todo. Entonces ustedes dirían, ¿y para qué doraron todo con oro? Para cubrir todo, porque ya tenían los esquemas de florecitas o de dibujos, y esos pedazos los iban quitando y el oro de abajo salía. Ese es el trabajo de estofado. Este ángel tiene el trabajo de estofado en el vestido, alas doradas, encarnado su carita, sus manitas, sus pies y sus piernitas. Da la apariencia, eso me lo pasaron de aquí, de una escultura peregrina de la ciudad de segunda mitad del siglo XVIII, de las que llevaban los misioneros jesuitas. Y aquí también se decía que el origen es una talla en madera realizada por artesanos de Apacio Alto, Guanajuato, en una exposición para el Parque Guanajuato Bicentenario. Yo me quedé con la duda de que sea San Miguel Arcángel, con todo respeto lo digo. Aquí tengo San Miguel Arcángel de Villalpando. San Miguel Arcángel es el jefe de todos los coros angélicos, el espíritu más poderoso después de Dios y de la Virgen. Y se encarga, entre otras cosas, de pesar las almas cuando uno se muere, por pesar las obras buenas y malas, por eso lleva balanza. Y ahí están los atributos: su armadura azul, que puede tener sol, luna y estrella, su casco, su lanza o espada o escudo. Aquí se le ve la lanza que acaba en una cruz, al lado de ella. Su palma de triunfo que trae en la mano, su balanza que no trae aquí, y a veces pisa un dragón o demonio o serpiente. Y luego tenemos a San Gabriel Arcángel, este es de Chaveilla, es el ángel de la Anunciación, vestiduras claras, una azucena que en este caso no la alcanza a ver, está aquí en la ventana, la linterna que no trae casi ni el espejo son frecuentes, el bastón de mensajero que aquí sí trae, y el dedo índice levantado en señal de anuncio. ¿Ven que tiene el dedo índice levantado en señal de anuncio? Me voy para atrás. Vean cómo tiene el dedo índice levantado en señal de anuncio. Y las vestiduras claras, y no va vestido de armadura. Por eso creo yo que más que San Miguel, puede ser San Gabriel. Pero bueno, hay que revisarlo bien. Y hay que ver si tiene balanza o no. El clavado sería San Miguel, pero yo no le veo la balanza. ¿Ustedes se la ven? El de la compañía sí tiene balanza. El que está en lugar de la compañía trae su balancita. Eso es así que un pastor está en el Museo de José y Tomás Chávez Morado, anónimo, siglo XVIII, claro que sí, encarnado, vean el encarnado. Está maltratado, pero tiene muy bien el encarnado. Todavía se distingue el encarnado. Vean la vestimenta. No sé, porque no se alcanza a apreciar si es estofado, si lo que vemos aquí café en realidad es oro que ya se oscurece. Madera tallada y policromada, pues viene de la colección de Olga Costa y José Chávez Morado. Sería cosa de ver si en las alitas no tiene dos hoyitos. Si tiene dos hoyitos en la espaldita, era una alita y entonces un ángel. Y entonces eso que lleva en la mano, que a mí se me figura que es una fuente,
sería un angelito que lleva uno de los atributos marianos, ¿no? La fuente que da vida. Pero hay que ver porque no lo tengo más que de frente, entonces habría que ver de espalda. Y estaba muy lejos para mí ir hasta Pastita. Bueno, la casulla, está en el Museo Hermenegildo Bustos, en Purísima de Bustos, en el Museo Nuevo. ¿Para qué sirven las casullas? Para celebrar la misa. Nada más se ponen esa prendita para celebrar la misa a los padres. Por supuesto que casi siempre las hacían las monjas. Y tiene una imagen de, sí es San Gabriel Arcángel, trae su azucena. Vean que trae su azucena en su manita derecha. Es un textil bordado y pintado sin fecha, pero es de forma de guitarrita. Entonces sí son los antiguos, que pudo ser del siglo XIX o del siglo XIX. Yo creo porque los del siglo XVIII la guitarrita era más corta. Las casullas virreinales, bueno, las casullas todavía se usan, nada más que ahora son como una cosa redonda de una tela delgada con un hoyito en medio, parecen jorobos, y pues los mandan a la tintorería y no son de brocado, aquellos eran tiesos. Se utilizaron materiales como seda, lino, algodón, hilos de oro y de plata. Generalmente las telas venían de Europa o venían en el galeón de Filipinas. Y parece ser que había un contrabando fuerte de telas del galeón de Filipinas que luego se llevaron a Sudamérica. Hasta llegaron a prohibir los viajes a Perú por el contrabando que se llevaban de aquí de cosas, de Acapulco. Las telas que usaban eran los brocados, que es el que está ahí puesto, que es el de lo que es la casulla, en donde se combinaban hilos de seda de colores con hilos de oro y plata, o plata. Pueden ser combinados o uno u otro. La otra tela era el damasco, que era una tela de seda de un solo color, pero que sí tenía dibujitos formados. Luego había otra, el amé, que era un tejido de seda con hilos de oro y plata, pero no tenía motivos decorativos. El raso o satín, tejido de seda compacto, de un solo color y muy brillante por una cara sin presentar dibujito, y por último el terciopelo. Pero si se fijan, este es de brocado y es de color rojo, porque según el color se usa en ese tiempo, ¿no? Si son morados son para Adviento y para Cuaresma. Si son verdes es todo el tiempo ordinario, se está usando verde, pero si es una fiesta son blancos. Y si son rojos es la fiesta de un mártir como este. Y también había antes negros para las misas de difuntos, ya no, ahora se ponen el morado. Y había dos especiales, ¿no? Bueno, pueden ser dorados para cualquier día, sobre todo cuando es fiesta. Y había uno rosa que se usaba nada más en el tercer domingo de Adviento, por eso ya todavía en algunas partes lo usan, pero hay que comprar una casulla nomás para una sola puesta al año, ¿verdad? Y los azules, claro, que eran para la fiesta de la Virgen. Este es de los que se usaban mucho para las fiestas de los mártires, con hilos de oro. Y luego está la última pieza, una silla de comedor. Está en el Museo Conterrul y es una talla de madera con piel del siglo XX, porque es una copia de, aquí les presento una de las antiguas, ¿no? Madera maciza, siempre madera maciza. A veces pueden ser maderas finas, teca, caoba. Las patas y los brazos bien torneados, muchas líneas curvas. Podía haber relieves labrados decorativos, como en este caso. Se ve, no se alcanza a ver un relieve que estaba en donde recarga uno la espalda, y se incluía cuero, en ocasiones repujado, como es este caso. Vean, estas son las copias que en el siglo XX, como en los años 20, 30, era el estilo que se usaba en muebles. Todavía verán ustedes en casas de personas mayores, o la herencia de mis abuelitos, ¿no? La sala pesada, toda labrada, el comedor pesado, todo labrado. Entonces esto era estilo barroco, que antes costaba un montón de dinero porque era madera maciza, ¿no? Estas son las piezas que en este mes están presentando los museos del Instituto de Cultura de Guanajuato. Y pues agradeciendo mucho su atención, su presencia y la invitación. Muchas gracias. Por favor, ahí las gracias a la señora Adriana y al maestro Arturo, y bueno, los que Adriana y Relata, que me hicieron favor de estarme llamando y mandando cosas. Les damos las gracias. La otra persona me llamó, Edith creo que es su nombre,
no me acuerdo. Marisa también me habló, es correcto, Marisa. ¿No está, verdad? Bueno, gracias a todas ustedes y gracias a todos ustedes por su presencia. No me queda más que darles las gracias y pues en un lugar tan bonito, como que se llena uno de buenas vibras.